Continuando con el proceso de una planificación 4C basada en lo que es el mantenimiento a un sistema de frenos del vehículo, enfocándonos o haciendo referencia a lo que son los frenos de disco, ¿no? Lo que ya habíamos visto en clases anteriores. Ahora vamos a llegar a una parte final de una de las categorías, en este caso que se titulaba el análisis de la física de un frenado. Para nosotros terminar con esta categoría, vamos a realizar una tarea más de aprendizaje, que en este caso vamos a observar, vamos a ver, vamos a analizar la información básica sobre la fuerza de fricción, el rozamiento y la dilatación, fuerzas que se van a presentar dentro de un proceso de frenado, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo lo seguimos manteniendo, es realizar el diagnóstico, mantenimiento y reparación del sistema de frenos del vehículo de acuerdo con especificaciones técnicas del fabricante. Recuerden, señores, señorita estudiante, que nosotros debemos tener un proceso ordenado para conseguir un producto adecuado, ¿sí? Si vamos a dar un mantenimiento en nuestras manos, está la seguridad de la persona, del dueño del vehículo, ¿no es cierto? Entonces debemos tener ese proceso ordenado y para nosotros tener un proceso ordenado, para nosotros realizar un mantenimiento adecuado, debemos empezar desde los fundamentos básicos hasta llegar a la práctica en general, ¿no es cierto? El por qué, el de dónde salió, cómo está constituido, de qué material es, todo eso son fundamentos teóricos y todos esos fundamentos son de vital importancia dentro de un proceso de formación, ¿sí? Esta actividad, esta clase consiste en lo siguiente: he preparado un material, unos videos seleccionados, unos videos que les van a ayudar un poco en estas conceptualizaciones de estos términos, fricción, rozamiento y dilatación, ¿sí? Entonces, vamos en este momento a observar esos videos nosotros, señores estudiantes. En este videoclip hablaremos sobre el concepto de fricción y aprenderás a calcular la fuerza de fricción entre dos superficies. La fuerza de fricción es una fuerza muy importante que está en todos lados y la necesitamos para llevar a cabo muchas de nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, gracias a la fuerza de fricción es que podemos caminar. Si no hubiera fricción, se patinarían nuestros pies al caminar. Por otro lado, en ocasiones queremos disminuir los efectos de la fuerza de fricción. Por ejemplo, en el interior del motor de un automóvil o en los rieles que sostienen a un tren magnético de alta velocidad. Observa que la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento relativo entre las dos superficies en contacto. La fuerza de fricción se puede dividir en dos grandes tipos: A, fricción estática, y B, fricción cinética. Veamos cada una de ellas. Fricción estática. La fricción estática se produce cuando las superficies en contacto están en reposo una respecto de la otra. Veamos un ejemplo. Considera que quieres mover el refrigerador o la nevera de tu casa y lo empujas con una fuerza horizontal de, digamos, 20 newtons a la derecha. Y supongamos que debido a la fricción con el suelo, el refrigerador no se mueve. ¿Cuánto vale la fuerza de fricción que ejerce el piso sobre el refrigerador? Correcto, vale 20 newtons a la izquierda. Si fuera menor, el refrigerador se movería a la derecha. Y si fuera mayor, el refrigerador se movería a la izquierda y nadie se atrevería a mover los muebles de su casa. Supongamos ahora que empujas al refrigerador con una fuerza mayor de 30 newtons a la derecha y que aún así el refrigerador no se mueve. Como verás, la fuerza de fricción que ejerce ahora el piso sobre el refrigerador es de 30 newtons a la izquierda. Y si no lo empujas, ¿cuánto vale la fuerza de fricción? Correcto, en este caso la fuerza de fricción es 0. Como ves, la fuerza de fricción depende de las fuerzas que actúan sobre el refrigerador y no tiene un valor único. Vale 30, luego 20 y luego 0. Sin embargo, si aumentas la fuerza aplicada, llegarás a un valor máximo de la fuerza de fricción que puede ejercer la superficie de contacto con el refrigerador y en este momento el refrigerador comenzará a moverse. Decimos así que la fuerza de fricción ha llegado a su valor máximo posible. Así que en general, la fuerza de fricción estática está dada por la siguiente expresión: Fs igual a μs por n. Fuerza de fricción es menor o igual que un coeficiente μs por la normal. Y el valor máximo que puede obtener es cuando se da el signo igual, μs por n, que ocurre solo cuando el objeto está a punto de moverse. La constante μs se llama coeficiente de fricción estática y depende de qué tan lisas o rugosas son las superficies en contacto. Y puedes encontrar valores publicados en internet, por ejemplo la siguiente tabla.
Por otro lado, N es la fuerza normal entre las superficies en contacto. Si el refrigerador es muy pesado, por ejemplo, la fuerza normal será mayor y así la fuerza de fricción también será mayor. Vamos a ver ahora la fuerza de fricción cinética. Cuando los objetos están en movimiento uno respecto del otro, aparece la fuerza de fricción cinética. En el ejemplo anterior, una vez que está el movimiento, entonces la fuerza de fricción que ejerce el piso y se opone al movimiento está dada por la ecuación Fk igual a muK por N, donde muK es el coeficiente de fricción cinética entre las dos superficies y N es la fuerza normal entre ambas superficies. Experimentalmente se encuentra que muK es menor que mus, es decir, es más fácil mantener un objeto en movimiento que empezar a moverlo. Para terminar este video, te invitamos a que te preguntes si la fuerza de fricción depende del área de contacto entre las superficies o si depende de la velocidad con la que se mueve el objeto. En concreto, averigua cuál es el origen físico de la fuerza de fricción, a qué se debe la existencia de esta fuerza en la naturaleza, por qué es que existe. Pongamos ahora a prueba tu comprensión de la fuerza de fricción. Trata de responder a las siguientes preguntas. Considera una caja rígida de masa 10 kilogramos inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal con coeficiente de fricción estática entre las superficies mus.5 y fricción cinética muK.4. Si empujas la caja con una fuerza horizontal F de 40 newtons a la derecha, ¿cuánto vale la fuerza de fricción que actúa sobre la caja? ¿Se mueve? B. Si ahora empujas la caja con una fuerza horizontal de 60 newtons a la derecha, ¿cuánto vale ahora la fuerza de fricción en este caso? Lleva tus resultados y comentarios al salón de clase para que los discutas con tu profesor y esperamos que este video te haya servido mucho. Hasta la próxima. Hemos visto un poco sobre lo que es la fuerza de fricción, ¿no? Depende de la fuerza, depende o no dependerá de la superficie. ¿Qué dicen ustedes? ¿Depende o no depende de la superficie en la que está sentado el objeto, el cuerpo? ¿Qué opinan ustedes? Sí. Sí, ¿por qué motivo? Porque también creo que en el video mencionó sobre algo que se puede permanecer el objeto en algo, por ejemplo, áspero, entonces puede ser que cambie la fuerza de fricción. Va a alterarse, ¿no es cierto? Va a alterarse. Si fuera liso, un poco más sencillo el llevar un objeto, ¿no es cierto? No va a existir una fuerza de fricción tan excesiva como si nosotros encontramos en un cuerpo, en un piso áspero, como dice su compañero, ¿no es cierto? Entonces sí va a depender mucho de eso. Nosotros quedamos como ejercicio resolver ese problema, esa problemática que la implementó dentro del video para poder discutir esto acerca de la fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces, pendiente con eso, jóvenes. Vamos nosotros a continuar, ¿sí? Vamos a continuar. Tenemos aquí otro video. Observémoslo, por favor. Se llama roce o fricción a la fuerza que se opone al deslizamiento de dos superficies. Cuando dos cuerpos entran en contacto, se generan dos fuerzas, una perpendicular al movimiento, que es la fuerza normal, y otra paralela al movimiento, que es el roce. Mientras mayor es la fuerza normal, mayor será la fuerza de roce. Sin embargo, el roce no depende del tamaño de la superficie en contacto, ni de la velocidad de deslizamiento. Sí depende de la naturaleza de las superficies en contacto. Un mismo cuerpo requiere de una fuerza mayor para comenzar a deslizarse que para mantenerse en movimiento. El roce es una fuerza útil para muchas operaciones, incluyendo caminar y andar en bicicleta. Y para frenar, por supuesto. En otros casos, el roce es perjudicial, ya que causa desgaste, frena el movimiento y genera calor innecesario. Observando este video, muchachos, dice que la fuerza de fricción, en este caso el roce, depende de la fuerza normal. Entonces, ¿por qué dependerá de la fuerza normal? ¿Por qué sale este dato a reducir aquí? ¿A qué se refiere con eso? ¿A qué se refiere con eso?
Porque es la fuerza que ejerce un cuerpo para deslizarse. Aparte de eso, ¿a qué sería igual? ¿A qué es igual la fuerza normal que manifestó ahí en el anterior video? ¿Qué hablaba en el anterior video cuando comparó las fuerzas? ¿A qué es igual una fuerza normal? ¿Mm? ¿Quién me responde a qué era igual una fuerza normal? En lo que estamos ahí. ¿A qué es igual? La fuerza normal, ¿a qué era igual, muchachos? A ver, no importa si nos equivocamos o si en ese momento, recuerden, vuelvo y repito, que el error es parte de un proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué es igual a fuerza normal? ¿No es cierto? Analicen, dice que depende de esa situación, depende mucho de la fuerza normal. Entonces, yo les pongo un ejemplo. Tengo esta caja de aquí, ¿no es cierto? Y en esta caja de aquí pongo esto, pongo un esfero, pongo este mouse, pongo este sello que encuentro yo aquí, ¿no es cierto? Y asiento en una superficie, voy a sentarla en mi escritorio. Listo. La muevo. Y me cuesta un poco de trabajo mover. ¿Sí? Me cuesta un poco de trabajo mover. Observen ahí. Entonces, no se mueve tan efectivamente. Y vean que la superficie donde yo tengo es lisa, ¿no? Es un vidrio. Entonces, sí tiene todavía dificultad en moverse. ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? Quito el sello, quito el mouse, quito lo que está dentro de la caja, ¿sí? Quito lo que está dentro de la caja y automáticamente la vuelvo a colocar, ¿no? Se va, con un solo empujón. Lo que antes dice lo mismo, a la misma fuerza, se demoró en irse, ¿no? Pero ahora da la misma fuerza y se va. Recorre un camino mucho más largo. Entonces les pregunto, ¿a qué me refiero con la fuerza normal? Escucha a mí. La fuerza normal viene a referirse como que al peso que trae una superficie sobre la que va a rozar. Entonces la misma, mientras más pesada, la otra superficie, la de roce, lo que va a provocar es la fricción. Las dos van a tener una fuerza de fricción hasta que la una sea más grande que la otra y el objeto pueda mover. Gracias. Entonces la fuerza normal es igual al peso, ¿no es cierto? Eso es lo que nos evidenciaba en el video anterior. Entonces lo comparé de esa manera, ¿sí? Entonces es igual que cuando estaba cuando estaba realizando ese muñeco, estaba esquiando, ¿no es cierto? Un muñeco más pequeño iba mucho más rápido, pero el muñeco mucho más grande empezó a quedarse, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque su peso era de 60 newtons y el otro era de 40, entonces automáticamente, ¿qué iba a pasar con esa situación? Iba a haber un cambio de velocidad, ¿no es cierto? El más pequeño iba a ir mucho más rápido, mientras que el otro más grande, que por ende va a ser más pesado, tenía un poco más, y existe más rozamiento, existe el aumento del rozamiento. Sí, ¿estamos claros en esa parte, muchachos? Sí, estamos de acuerdo, ya, perfecto. Vamos a continuar, entonces, hasta ahorita hemos visto dos términos, ¿no? Fricción, rozamiento, ¿cómo tiene que ver? ¿Sí? Te escucho, Jorge. Bueno, poniendo un ejemplo en la vida diaria y cotidiana, ¿no? Que justo que tocó este tema, tipo, si se ha dado cuenta que todos, bueno, generalizando todos de nuestra niñez, ¿no? Hemos cogido en un piso de baldosa y rozándonos, ¿no? Así, caminar, correr un poquito, tomar impulso y rozar. Entonces, poniendo un ejemplo en la vida diaria, digo que una vez me pasó, era como que un niño, o sea, con menor peso, cabe recalcar, se deslizaba así de largo, por decirlo, ¿no? Y yo quería intentarlo así, de niño quería intentarlo, pero era ya un poco mayor. No pude, es como que me trababa, entonces creo que con un ejemplo con la vida diaria, con la vida cotidiana. Correcto, de acuerdo, ¿no es cierto? Por ejemplo, un niño se le hace más fácil gatear, ¿no es cierto? Va y como está más pequeño, un empujoncito y sale volando. En cambio, una persona ya mucho más grande, no es cierto? Hasta tu contextura cambió, tu peso cambió, entonces ya es muy diferente, ¿sí? Es una comparación real la que tú realizas. Gracias por ese aporte, Jorge. Vamos a continuar ahora con otro término que entra en esta unidad, ¿sí? Que es la dilatación térmica. Atentos, por favor, a este material. Ahora en este video vamos a realizar un experimento de física en el tema de calor y temperatura. El experimento trata sobre la dilatación térmica. Dilatación. Se le conoce como dilatación térmica al aumento de longitud, superficie o volumen que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura por cualquier medio. Sabemos
que la temperatura afecta a todos los cuerpos, pues la mayoría de ellos se dilatan al calentarse y se contraen si se enfrían. Ahora vamos a ver lo que es dilatación lineal. Una barra sólida de cualquier metal, al ser calentada, sufre un aumento en sus dimensiones. Al elevarse la temperatura en los cuerpos sólidos, como alambres, varillas o barras, estos experimentan un aumento de longitud, es decir, sufren una dilatación lineal. Se le llama coeficiente de dilatación lineal de una sustancia sólida al incremento que experimenta la unidad de longitud al aumentar su temperatura en 1 grado centígrado. Al coeficiente de dilatación lineal se le conoce como alfa, y esto es igual a la diferencia de la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial por la diferencia de temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora tenemos lo que es la dilatación superficial, es decir, el aumento en el área de un objeto producido por una variación de temperatura. Se observan las mismas leyes de la dilatación lineal. El coeficiente de dilatación superficial se denomina beta. Su valor también depende del material de que esté hecho y equivale al doble que el coeficiente de dilatación lineal. Es decir, beta es igual a 2 alfa. Ahora tenemos la dilatación volumétrica. Es la variación del volumen de un cuerpo con la temperatura. Sigue las mismas reglas que las dilataciones anteriores, es decir, las mismas reglas que la dilatación superficial y la dilatación lineal. El coeficiente de dilatación volumétrica se representa con la letra gamma y es el triple de la dilatación lineal. Es decir, gamma es igual a 3 veces alfa. La herramienta que vamos a utilizar en este experimento es la siguiente: unas tijeras, pluma, regla, pinzas, encendedor y una veladora. El material, un pegamento, hoja de papel y papel de aluminio. El procedimiento es el siguiente. Paso número 1. Se coloca una tira de papel de aluminio cerca de la llama de la veladora. Número 2. Se puede observar que no hay cambios a simple vista. Número 3. Después se pega la tira de papel con la tira de aluminio y se acerca a la fuente de calor. Y número 4. Observamos. Vamos a ver el experimento. Vamos a realizar el experimento y para esto requerimos la siguiente herramienta, lo que es un resistor, unas tijeras, una veladora, una pluma, una regla, unas pinzas y un encendedor. Y de material vamos a requerir lo que es una hoja de máquina, un pedazo puede ser, y lo que viene siendo papel de aluminio. Bueno, el primer paso es el siguiente. Vamos a pasar unas líneas en la hoja de papel y en el aluminio para posteriormente recortarlas. Trazamos lo que viene siendo las hojas, las líneas, como se ve aquí en la imagen. Vamos a recortar unas tiras, así más o menos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encender lo que es la veladora y con las pinzas tomamos una tira de aluminio y la acercamos. Si observan, a simple vista no se puede ver nada, pero existe una dilatación superficial. Eso significa que el papel de aluminio se expande tanto hacia este lado como hacia arriba como hacia abajo, de derecha a izquierda. Para esto vamos a pegar lo que viene siendo una tira de aluminio
y lo que viene siendo un pedazo de papel. Lo tomamos con las pinzas y lo ponemos ahora cerca de la llama de la veladora y esperemos un momento. Se observa lo que viene siendo la tira de papel con aluminio tomó esta forma, se curvió. Ahora vamos a explicar el por qué sucede esto. Los resultados se deben a lo siguiente. Se transfiere calor por medio de radiación. Todo material se dilata, pero uno más que otros, y eso depende de su coeficiente de dilatación. El coeficiente de dilatación térmica es el incremento que experimenta la unidad de longitud al aumentar su temperatura. Al momento de acercar la lámina de aluminio, no se aprecia el aumento de área, pero al momento de apegarle un pedazo de papel, este se deforma, ya que los dos materiales tienen diferente rapidez de absorción, por lo que el aluminio absorbe más rápido y se dilata, o sea que se expande. Y el papel se opone a esta expansión, por lo que hace una acción mayor y contraria, por lo que esto provoca que se doble el papel de aluminio. Espero que te haya servido este pequeño tutorial. Te invito a compartir los videos, te suscribas al canal y me regales un like. Observando nosotros ese video, ¿qué podemos concluir? El exceso de calor, ¿qué hace entonces en un material? ¿Qué es lo que va a hacer? Dilatar. Que se expandan. Ya le va a hacer dilatar, le va a hacer que se expanda. En otras palabras, podemos decir, ¿cómo podemos decir en otras palabras? ¿Qué va a hacer con mi material? Tomar otra forma. Tomar otra forma, que este empieza a deformarse, ¿no es cierto? El exceso de calor me va a permitir, hasta moldear mis elementos, ¿no es cierto? Moldear algún material. El exceso de temperatura va a ser esta situación, ¿sí? Entonces es lo que nosotros podemos observar dentro de este video. Jóvenes, señorita, ¿cuál es el objetivo de la tarea que nosotros vamos a realizar en este momento? Es la siguiente, ¿sí? Nosotros vamos a tener aproximadamente 20 minutos para reunirnos dentro de las mismas salas Zoom y poder realizar una infografía, una con el tema rozamiento y fricción y la otra con el tema dilatación térmica, ¿sí? Con el material que nosotros acabamos de ver, con ese material audiovisual que nosotros observamos, vamos a realizar una infografía y vamos ahí a dar una conclusión de lo que entendimos dentro de esta actividad. Entonces voy a separarles en una reunión Zoom, ¿sí? Para nosotros realizar esta actividad, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste en realizar una infografía utilizando la herramienta que ustedes crean conveniente, ¿sí? Y vamos a volver a la sala principal en 20 minutos y vamos a exponer este proceso. ¿Qué es lo que hicimos? Entonces, ¿qué es lo que sacamos nosotros de estos videos que acabamos de observar? ¿Sí? De este material que seleccioné para que ustedes puedan tener conocimientos, fundamentos acerca del rozamiento y de la dilatación térmica. ¿Sí, muchachos? Levantamos la mano si estamos claros con la tarea que vamos a realizar en este momento. Sí, perfecto. Listo, muchachos, hemos vuelto a la sala principal. Vamos a ver ahora el producto de su trabajo. Vamos a ver qué es lo que ustedes captaron, entendieron, les llamó la atención, analizaron acerca de este material que acabamos de ver, con los temas de las fuerzas que se aplican en un frenado, de los aspectos físicos que se aplican en un frenado, donde vimos rozamiento, fricción y un término conocido como dilatación térmica. Vamos a ver cómo nos quedó esos trabajos, muchachos. Por favor, quien comparte la pantalla para poder comenzar. Empecemos. Bueno, sí se está compartiendo, Alicia. Sí, sigue, por favor. Listo. Bueno, a continuación mi exposición se va a basar en rozamiento o fricción. Como primer punto, ¿a qué se debe? El rozamiento se debe a las imperfecciones o rugosidades, principalmente microscópicas, que existen en las superficies de los cuerpos.
También, siempre que un objeto se mueve sobre una superficie o un medio fluido, líquido o gaseoso, hay una resistencia al movimiento debido a la interacción del objeto con sus alrededores. También tenemos que los tipos de rozamientos, tenemos 3, que son rozamiento fluido, rozamiento semifluido y rozamiento seco. Como rozamiento fluido tenemos que cuando existe una capa o película de aceite entra a las piezas y estas se mantienen separadas totalmente, se dice que el rozamiento es fluido, siendo prácticamente nulo, protegiendo las piezas del desgaste y del incremento de temperatura. Este tipo de rozamiento es el que generalmente se da en los puntos de engrane o presión del motor, apoyos y muñequillas del cigüeñal, apoyos del árbol de levas y el eje de balancines. Como segundo punto tenemos el rozamiento semifluido. Este fenómeno se produce en los cojinetes durante el arranque en frío, donde el aceite se encuentra muy denso y no hay presión suficiente. Otro lugar donde se produce es entre el segmento o aro de pistón y el cilindro, en su parte más alta donde llega poca cantidad de aceite. Como tercer y último punto tenemos el rozamiento seco. Si los metales o piezas de movimientos entran en contacto directo, el rozamiento es seco. No tiene lubricación. Esta situación se produce cuando se encuentra un fallo en el sistema de lubricación, pudiendo llegar a destruir las piezas afectadas. Por esta razón es que el sistema de lubricación del vehículo debe estar en óptimas condiciones de funcionamiento y todas las superficies en contacto deben ser lubricadas correctamente. Cuando dos cuerpos están en contacto, existen normalmente a niveles microscópicos unas alteraciones, unas rugosidades que se oponen a que un cuerpo se deslice sobre el otro. A continuación también se ha escogido un video para la mejor comprensión de este tema. ¿Qué es la fricción? Un momento, compártelo. La fricción se puede definir como la fuerza que existe entre dos superficies de contacto que se oponen al movimiento de ambos cuerpos. Es decir, la energía es contraria a la fuerza aplicada. Esta fuerza puede afectar a cualquier material que utilizamos diariamente, sin importar si se encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso. La forma de actuar de esta energía depende de aspectos como el peso o la rugosidad de los materiales. ¿Cómo se produce? Depende tanto de la fricción estática como de la cinética. La fricción estática suele ser mayor que la cinética, ya que el cuerpo en reposo recibe una fuerza que va en ascenso desde 0 hasta un determinado valor. Solo se mantiene estático hasta que dicha fuerza supere el índice máximo de la fricción estática. Justo cuando llega este momento, el cuerpo comienza a moverse y la fricción pasa a llamarse cinética. Si no existiera esta fuerza, sería imposible poder detenernos al caminar o detener cualquier otro cuerpo en movimiento. Un ejemplo de fricción estática es cuando una caja de cartón que posee mucho peso se encuentra colocada sobre un suelo de madera, haciendo que sea difícil de levantar o de mover. Otro ejemplo sería cuando un libro está por encima de otro. Ambos se pueden encontrar pegados en un librero. Y por último, el descanso de una persona o de un objeto cuando se apoya contra la pared. Ejemplos de fricción cinética. La fricción que ejercen los pies contra el suelo al caminar. Las ruedas de una bicicleta o de un camión contra el suelo. El roce de un avión y el aire. La fricción que ejercen los vehículos submarinos sobre el agua. Los patines en una pista de hielo o sobre el concreto. La fricción entre la plancha y la tela al ser planchada por esta. Cuando frotamos las manos una con la otra, se produce fricción que a su vez genera calor. Aparte de lo ya mencionado, existen otros ejemplos que nos permiten demostrar que la fricción se puede encontrar en cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. Además, como se mencionó anteriormente, se pueden presentar en cualquier estado de la materia. Cuando dos cuerpos están en contacto existen normalmente unas alteraciones. Eso ha sido todo por mi presentación. Muchas gracias por la atención prestada.
Gracias Jorge por tu aporte, por tu trabajo dentro de esta actividad. No sé, si alguno de ustedes quiere dar una conclusión, alguna otra, aportar algo más a este tema de lo que es la fricción y el rozamiento. Bueno, yo quisiera aportar con una conclusión. El sistema de fricción la fuerza de fricción es una fuerza que se opone al rozamiento entre dos cuerpos. Este depende de la rugosidad que se encuentra presente entre los dos cuerpos. Y también depende de la fuerza N, de la fuerza normal que se encuentra en los cuerpos. Perfecto, eso hablamos del peso, ¿no es cierto? Lo que habíamos dicho anteriormente, y gracias Brian, entonces es correcto. Sí, gracias por tu aporte, por tu conclusión acerca de esta temática. Vamos con lo que es dilatación térmica. Ahorita acabamos de ver que el rozamiento y la fricción, entrelazados de la mano, ¿no es cierto? Son términos semejantes. Entonces ahora vamos al último término que nosotros analizamos, que en este caso es la dilatación térmica. Por favor, quien comparte la pantalla y lo realice. Ya, Liz. Bueno, aquí esta es mi presentación sobre la dilatación térmica. ¿Qué es la dilatación térmica? Es el aumento de la longitud, el volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura por cualquier medio. Con esto quiere decir que cuando un cuerpo aumenta su temperatura, las partículas se mueven más deprisa. En la dilatación térmica también existen diferentes componentes o diferentes puntos, como sería la dilatación en los líquidos. La dilatación en los líquidos es más evidente en los que son sólidos, al encontrarse sus moléculas con más libertad para moverse. También sería en algunos líquidos se comportan de manera más anómala en ciertos intervalos, como sería la temperatura y la presión, aumentando su volumen cuando disminuye su temperatura. Bueno, esto sería en viceversa también. Y la dilatación en los gases, sería los más evidentes de todos de la dilatación en los líquidos. Los gases varían de forma clara su volumen tanto a la temperatura como a la presión. Gracias Cristian. A ver, entonces tenemos claro que la dilatación térmica en este caso lo que intenta, dilatación, ¿no? Dilatar el elemento, que el elemento se extienda, que el elemento cambie su forma, en pocas palabras, ¿no es cierto? Con el exceso de calor, con el cambio de temperatura, yo puedo lograr eso en un elemento, yo puedo lograr en eso en un material. Todo material va a tener un cierto límite para resistir las temperaturas. Si se excede de va a empezar a deformarse, va a empezar a destruirse, ¿no es cierto? Entonces recuerden que siempre todo material tiene una resistencia a ciertos elementos, a ciertas fuerzas, entonces a ciertos esfuerzos. No sé si alguien tiene alguna otra conclusión, algo más que aportar en este tema. Sí, yo quisiera dar la conclusión de este tema que acabamos de observar. Bueno, nosotros aprendimos los cambios que sufre cualquier cuerpo que pueda experimentar, ya sea el aumento o disminución, como dijo, en sus dimensiones, cuando se le somete a los diferentes cambios de temperatura y que también también dependen mucho de su coeficiente de la dilatación. Gracias Justin, perfecto. Sí. Pues veo que nos quedó claro estos aspectos físicos, ¿verdad? Nos quedó claro estos aspectos físicos acerca de estas tres temáticas que forman parte muy importante dentro de un sistema de frenado, ¿no? Ustedes saben que dentro de un sistema de frenos existe rozamiento, existe fricción, existe desgaste y existe también cambios de temperatura, ¿no es cierto? Entonces son términos relacionados directamente con un sistema de frenos. Entonces el objetivo es conseguir que ustedes sepan por qué se presentan estos esfuerzos físicos dentro de esta temática del sistema de frenos, dónde se encuentran, cómo se evidencian, para poder llegar nosotros a un proceso final que va a ser un armado y desarmado, un cambio de pastillas, un mantenimiento colectivo al sistema de frenos de disco. Sí, me queda muy claro que ustedes este tema lo dominan en este momento. ¿Alguien más que quiera aportar algo más acerca de lo que estamos dialogando? ¿Alguien más que tenga alguna otra conclusión? No, ya, entonces prácticamente quedaríamos nosotros de esa manera, ¿sí? Quedaríamos claros con la final de esta tarea de aprendizaje,
Señor Alexander, usted va a demostrar mediante un experimento, ¿sí? La dilatación térmica en un material, ¿sí? Entonces, su video me lo tiene que enviar para ser anexado a esta clase. Esa es la tarea de aprendizaje suyo, ¿sí? En este caso del grupo de dilatación térmica, mientras que el señor Eric tiene que realizar lo que corresponde a un experimento acerca del rozamiento, que igual lo tiene que enviar por un video. Con esto nosotros la teoría la aplicamos directamente a la práctica. Entonces, esa es nuestra tarea de aprendizaje 1.3 dentro de esta planificación 4C con el tema sistema de frenos del vehículo, enfocándonos en los sistemas de frenos de disco. Muchachos, excelente participación. Hola, mi nombre es Eric Tenelema del tercero de bachillerato E, electromecánica automotriz. Bueno, el día de hoy les voy a dar una pequeña explicación de lo que sería la fuerza de rozamiento en una maqueta, se podría decir. Bueno, el día de hoy tenemos aquí un vehículo a escala, una superficie lisa y una superficie áspera. Bueno, vamos a proceder a dar el ejemplo con el vehículo. El vehículo va a ser empujado a una fuerza, para que podamos ver cómo sería en una superficie lisa y en una superficie áspera. Procedemos a empujarlo. El vehículo recorrió a una velocidad favorable, no se detuvo y siguió con su camino. Procedemos a darle la misma demostración en la superficie áspera. ¿Qué pudimos ver aquí? Que la superficie áspera hace contacto con las ruedas y esto hace que el vehículo se detenga y reduzca su fuerza y la velocidad a la que va. Bueno, esta ha sido mi presentación el día de hoy. Espero les haya gustado. Como ya sabrán, mi nombre es Eric y gracias por su atención. Hola, soy Alexander Paz, estudiante del Colegio Electrónico Pichincha de tercero de bachillerato de la especialidad de electromecánica automotriz. Hoy vamos a hablar sobre la dilatación térmica y con esto haremos un experimento. La dilatación térmica explica que la mayoría de materiales se dilatan cuando se los expone a cualquier tipo de radiación. Por ejemplo, los metales se dilatan de una manera más rápida, al contrario que los plásticos o papeles, o también los vidrios o diferentes minerales que existen. Para este experimento necesitaremos dos pequeñas láminas de papel de aluminio, pero a una de estas le pegaremos un pedazo de papel, como podemos observar, y necesitaremos una pinza para acercarla al fuego, y unas tijeras para recortarlo y unos fósforos para prender la vela. Primero vamos a aplicar la lámina de aluminio sin ningún tipo de papel y veremos su reacción. Como podemos ver, se ha dilatado, pero ahora lo vamos a hacer con el pedazo de papel pegado al aluminio. La reacción que buscamos aquí es que lo haga de una manera más rápida, ya que el coeficiente de dilatación es muy diferente, es decir, el aluminio se contrae, se dilata más rápido que el papel, y por esto veremos una reacción diferente, es decir, más rápida. Como pueden ver, pasó inmediatamente que cuando aplicamos el aluminio hacia el calor, al contrario del aluminio normal, que demoró un poquito de tiempo más. Con esto explicamos la dilatación de los materiales referente a cualquier radiación. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, para nosotros terminar este proceso, te voy a preguntar, Galo, ¿qué te pareció tu experiencia? ¿Qué conocimientos adquiriste al aplicar en este caso, en esta asignatura, con esta temática, una planificación 4C, una planificación por competencias? Quisiera escuchar tu punto de vista, ya que tú realizaste el producto final, en este caso, que fue realizar este mantenimiento. Te escucho, por favor, para nosotros dar por culminado con esta actividad. Sí, licenciado. A medida que escuché esta clase sobre la fricción, me di cuenta que en verdad es muy simple el entendimiento natural, pero conlleva gran importancia en la vida diaria. Como por ejemplo, cuando nosotros tratamos de comer, si es que no existiera fricción, se nos resbalarían el objeto como es la cuchara y a su vez al momento de coger un plato.
También como es el momento de escribir para la educación, no podríamos escribir ya que se necesita la fricción para cada escritura. Pero también me baso en el ámbito automotriz y es muy claro recalcar que la fricción en el ámbito automotriz es muy importante, como es el frenado, ya que es el que conlleva a la detención del vehículo tanto parcial como totalmente, y para mí es muy importante. Así como también con la ayuda de una planificación he desarrollado unas actividades de la cual de manera adecuada para presentar lo cual es la función, el funcionamiento, los componentes y las posibles averías y soluciones que se puede presentar en un sistema de frenos de disco. De esta manera les presento un proceso ordenado, planificado de un mantenimiento correctivo al sistema de frenos de disco en un automóvil furgoneta N200. Esto se logró gracias a un proceso ordenado de una planificación 4C que debería ser implementada mucho más dentro de una educación técnica. Gracias. En este video vamos a presentarles lo que es un cambio de pastillas de frenos. Para embancar el vehículo primero aflojamos las tuercas y también atrancamos en la parte posterior por seguridad. Como paso número 1 tenemos lo que es el embancar al vehículo. Esto nos va a ayudar a nosotros para poder realizar nuestra acción de trabajo. Para lo que es el cambio de pastillas tenemos que asegurar que esté de forma recta y en una superficie que pueda levantar al vehículo correctamente. Debemos de colocar caballetes automotrices, ya que estos nos ayudan a nosotros para tener mayor seguridad, para que no con la gata se nos vaya a resbalar el vehículo y nos provoque accidentes. De igual manera nos podemos ayudar para levantar un poco más del auto hasta que entren bien los caballetes y después bajaríamos del automóvil. Ahora vamos a adquirir las herramientas necesarias, como es la racha 21 para las llantas con su acople y su aumento largo, y también para la mordaza donde se ubican las pastillas vamos a utilizar la racha número 13 y también la palanca. Esta es la mordaza que sostiene las pastillas y vamos a comenzar a retirar sus pernos para poder adquirir las pastillas y poder cambiarlas. Ahora procederemos a lo que es a descomprimir la mordaza para que se despeguen de las pastillas por el uso que tiene en el vehículo. Aquí observamos ya lo que es las pastillas. Una vez descomprimida la mordaza, las retiramos porque van a ser cambiadas y a su vez colocamos las nuevas pastillas. Ahora colocamos las nuevas pastillas en la mordaza, observando que nos quede en perfectas condiciones dentro de las guías que tiene la mordaza. Ahora desembancaremos al vehículo, lo levantamos levemente para retirar los caballetes automotrices y a su vez bajamos la gata de manera suave para que el vehículo no se vaya a la parte posterior resbalándose.
Al finalizar las clases que hemos tenido con los estudiantes de mecánica automotriz, hemos podido evidenciar que hubo un aprendizaje significativo, pero un punto a nuestro favor ha sido el interés que han puesto los estudiantes en querer aprender este tema. En las planificaciones hemos implementado el modelo 4CID. Dentro de este modelo tenemos 4 componentes importantes, los cuales son tareas de aprendizaje, información de soporte, información procedimental, práctica de las partes de las tareas. Ahora, ¿cómo hemos implementado estos componentes tan importantes? Al principio, a los estudiantes se les ha dado conceptos claros y precisos del tema que vamos a enseñar. Luego, poco a poco, se ha dado las tareas que van de lo más fácil a lo más difícil, logrando al final que ellos realicen un trabajo autónomo. El interés que han tenido ellos es que al finalizar ellos puedan implementar esta práctica a la vida real. Ellos ahora saben que al momento que revisa o tiene algunas características del carro, ellos necesitan hacer un mantenimiento en el sistema de frenos. Como por ejemplo, cuando usted frena y vibra un poco, eso significa que usted debe revisar el estado de las pastillas y los discos. Cuando usted frena y se va hasta el fondo, eso también significa que necesita revisar para realizar un mantenimiento del sistema de frenos. Ahora, todo esto es importante mencionar, ya que a este resultado han llegado los estudiantes, con la práctica y la creatividad que han desarrollado mediante toda esta planificación. Hemos despertado en ellos la indagación, la investigación y sobre todo la creatividad.